Buenos días, es un gusto para mí estar aquí, gracias a los organizadores por la invitación. Y este tema que nos ocupa hoy es un tema que en los últimos años ha tenido un desarrollo y una investigación como pocos temas en la medicina. Este año nosotros cumplimos 30 años del descubrimiento del virus. El virus se descubrió por métodos de biología molecular en el año 1989. Eso fue una gran noticia en su momento, porque hasta ese momento se hablaba de las hepatitis no A, no B, sobre todo las posttransfusionales en aquel entonces. Y digamos, a partir del descubrimiento por biología molecular del virus, se ha hecho un gran desarrollo, digamos, de conocimientos, de test diagnósticos, de investigación, de fármacos, de antivirales, que nos lleva a lo que son los objetivos de la Organización Mundial de la Salud, que en el año 2016 estableció como objetivos para el año 2030 la eliminación del virus de la hepatitis C. ¿Cuáles son los objetivos? ¿En qué consiste esa eliminación? 90% de los casos diagnosticados, más del 80% de los pacientes tratados y una reducción del 65% de la mortalidad asociada a virus C. Los tres virus crónicos del siglo XXI, bueno, el HIV, el virus B, la hepatitis C, digamos, comparten algunas vías de transmisión y otras son diferentes, pero fíjense el impacto, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud del año 2017, 40 millones o 44 millones de pacientes HIV, alrededor de 250.000 millones de pacientes con virus B crónico, y los datos actuales de hepatitis C están en 71 millones. Durante mucho tiempo se habló de 180 millones de pacientes infectados y eso fue revisado en los últimos datos y pacientes virémicos con el virus están alrededor de 71 millones. La Organización Mundial de la Salud entonces ha focalizado en prevención, testeo y tratamiento. Y cuando miramos el reporte mundial de mortalidad asociada a hepatitis, vemos que las hepatitis virales B y C constituyen mayor mortalidad que el virus de HIV y tuberculosis. Cuando vemos las curvas y las tendencias, en rojo tenemos la curva del HIV y vemos que va en descenso la mortalidad por HIV, en descenso la mortalidad por tuberculosis y malaria y en ascenso la mortalidad asociada a complicaciones de la hepatitis, es decir, la enfermedad hepática avanzada y el hepatocarcinoma, que son las complicaciones avanzadas de las hepatitis. Según los últimos reportes, entonces, la prevalencia global de hepatitis C en este momento es alrededor del 1% de la población global, 71 millones de pacientes viviendo con el virus, y en algunas regiones hay mayor prevalencia, como por ejemplo Europa del Este, algunas zonas del Cáucaso, del bloque soviético, la ex Unión Soviética, y nosotros pertenecemos en la Argentina a un área de relativamente baja prevalencia, alrededor del 1% de la población se estima que pudiera estar infectada. Con respecto a la distribución global de genotipos, existen 6 genotipos del 1 al 6. En todo lo que es América del Sur y América del Norte predomina el genotipo 1. Y en algunas regiones del mundo, como por ejemplo el mundo árabe, el Cáucaso, predomina el genotipo 4. Cada genotipo tiene un tratamiento diferente, si bien en este momento estamos en la era de las drogas ya pangenotípicas que cubren todos los genotipos, pero durante mucho tiempo, digamos, el genotipo ha dirigido los tratamientos antivirales. En la Argentina, bueno, también predomina el genotipo 1, el 1B, el más prevalente, luego el 1A, luego el genotipo 2 y en cuarto lugar el genotipo 3. Con respecto a la hepatitis C, sabemos que es una enfermedad silente, que un 75-85% de los infectados permanece el virus como en forma crónica, como persiste en el organismo en forma crónica, si bien hay posibilidad de un clearance espontáneo, la mayoría de los pacientes quedan con una infección crónica, que en un 20 a 30% de los casos puede evolucionar a cirrosis con el transcurso de los años y hasta un 5% de los pacientes cirróticos desarrollar hepatocarcinoma, que es una de las complicaciones más temidas. Este proceso, digamos, es habitualmente silente, no da síntomas, es excepcional que en la infección aguda haya algún síntoma y se puede producir habitualmente de 10 a 30 años, si bien puede estar acelerado por cofactores como la
la coinfección con hepatitis B y el HIV y el consumo de alcohol. Las consecuencias de la infección por virus C, bueno, las complicaciones hepáticas ya las comentamos, y en los últimos años se ha hablado mucho de las complicaciones extrahepáticas, si bien tenemos las clásicas, conocidas hace muchos años, la glomerulonefritis, el linfoma no-Hodgkin, y se han agregado otras nuevas como fenómenos autoinmunes, artropatías, neuropatía periférica, y en los últimos años también trastornos metabólicos, trastornos cognitivos, es decir, se van ampliando el número de complicaciones extrahepáticas. Por lo tanto, digamos, esto también avala los datos que hay, que la respuesta virológica sostenida, es decir, el clearance viral, el control de la viremia, la erradicación del virus C, está asociado a una disminución de la mortalidad de causas globales y disminución de la mortalidad de causa hepática. Es decir, esto ha sido lo que impulsa, digamos, los tratamientos antivirales en gran escala. Con respecto a quienes están en riesgo, bueno, siempre supimos que estaba asociado al consumo de drogas endovenosas, sobre todo los que comparten jeringas, en menor medida drogas inhalatorias por el tema de los elementos, digamos, de aspiración. Las transfusiones no controladas, bueno, se empezaron a controlar a partir del año 92, los transfundidos previos a esa época, digamos, pueden haber estado infectados. Piercing o elementos o tatuajes en condiciones no seguras. La hemodiálisis siempre ha sido un factor tradicional de infección. La vía sexual, digamos, si bien es poco efectiva la transmisión en parejas heterosexuales, en los últimos años en la población gay, digamos, de hombres que tienen sexo con hombres, se ha visto un incremento de la transmisión, sobre todo de infecciones agudas por virus C. Y en este momento la transmisión nosocomial siempre nos preocupa, digamos, sobre todo los procedimientos inyectables no seguros. Entonces, ¿quiénes se tendrían que testear? Toda la población adulta una vez en la vida, digamos, esto es recomendación de distintos organismos nacionales e internacionales, sobre todo, digamos, los que han nacido, de los años 40 a los años 60, es decir, los que ya tienen cierta, digamos, alrededor de 60 a 65 años de vida, y, digamos, los más jóvenes con algún factor de riesgo. En general, digamos, si existen factores de riesgo, uno los testea más frecuentemente que una sola vez en la vida. Si tuviera que resumir en una diapositiva cómo ha sido la evolución de la hepatitis C en estos 30 años, han sido 30 años muy intensos de investigación, de desarrollo de técnicas moleculares para diagnóstico, test de resistencia y demás. Y vemos, por ejemplo, en la diapositiva, como a partir del año 89, que es el descubrimiento del virus C, digamos, y se inicia la era del interferón, que duró más de 10 años, era el único tratamiento que teníamos disponibles. Primero era muy baja la eficacia del interferón solo, se agregó ribavirina, luego se desarrolló el PEG interferón, que era semanal y mejoraba la eficacia. Luego vino la primera era de los antivirales de acción directa, los primeros inhibidores de proteasa, telaprevir, boceprevir, muy tóxicos asociados al interferón, fueron rápidamente reemplazados por la segunda ola, el cimeprevir, sofosbuvir. Digamos, el sofosbuvir continúa hasta el día de hoy como uno de las drogas esqueleto, digamos, del tratamiento del virus C. Luego vino una verdadera revolución de antivirales de acción directa, es decir, el coformulado ledipasvir, sofosbuvir, el coformulado onvitasvir, dazabuvir, paritaprevir, ritonavir, daclatasvir, elbasvir, grasoprevir. Es decir, tenemos una serie de compuestos, cada uno, digamos, con diferentes, digamos, sitios de acción en distintos genotipos, y luego la era en la que estamos en este momento involucrados, que ya es casi la perfección de los tratamientos, la era pangenotípica, es decir, con el velbasvir y con el glecaprevir, priventasvir, y el triple coformulado que todavía no lo tenemos con voxilaprevir. Es decir, ya los tratamientos han llegado a un grado de perfección
digamos, y un grado de eficacia. Acá tenemos en esta diapositiva cómo va creciendo la eficacia, cómo ha ido evolucionando las eficacias de los tratamientos desde la época del interferón, los primeros antivirales de acción directa, los primeros esquemas sin interferón, las combinaciones de alrededor de 90% de eficacia, hasta las eficacias que manejamos en este momento superiores al 95-98% en las distintas poblaciones, incluso las inicialmente rotuladas como difíciles de tratar, como los pacientes cirróticos, coinfectados, que en este momento tienen la misma respuesta que los monoinfectados, y pacientes peritrasplante y hemodiálisis. En este momento, que estamos ya en la era pangenotípica, los tratamientos se han simplificado sustancialmente, se ha ampliado el número de médicos prescriptores, es decir, inicialmente eran solo expertos, solo especialistas, y en este momento los tratamientos se han simplificado de tal manera que muchas veces los médicos generalistas con una pequeña supervisión pueden incluso darlo. Los tratamientos de las duraciones iniciales, que eran de 24 semanas o 6 meses, se han ido acortando progresivamente y en este momento la mayoría de los tratamientos son de 12 semanas, incluso varios esquemas en 8 semanas. Bueno, muchas gracias, doctora. Pasamos entonces ahora a las preguntas y las preguntas también nos las pueden hacer llegar luego al mail que ven en pantalla, stambouliantalks@stamboulian.com.ar, y entonces la doctora cualquier cosa se las responderá luego. ¿El tratamiento puede retroceder la enfermedad avanzada? Cuando yo era estudiante, o hace 20 años, se hablaba que la cirrosis era irreversible. Los tratamientos ya se empezó a documentar con el interferón y luego, posteriormente, con los antivirales de acción directa, que en algunos casos se puede revertir hasta grados de fibrosis y de daño hepático muy avanzado. Es decir, está documentado mediante biopsias pareadas y otros métodos como FibroScan y distintas evaluaciones, que es posible en algunos casos revertir el daño hepático porque el hígado es un órgano que se regenera. Entonces, muchas veces es factible, una vez eliminado el virus, que el paciente retrograde a un nivel de daño hepático mucho menor al previo. Qué importante. ¿Está demostrado, como en el VIH, que el acceso universal al tratamiento reduce el número de nuevas infecciones? El concepto de tratamiento como prevención para disminuir el número de nuevas infecciones está escrito y descrito para el HIV ya hace más de 10 años. Ahora, hace alrededor de 2 años, en un estudio importante que hicieron los holandeses, mostraron cómo en 2 años de acceso universal, antivirales de acción directa en Holanda, habían disminuido el número de nuevas infecciones por virus C, por lo menos en la población HIV, el número de nuevas infecciones de virus C agudo en la población HIV. Entonces, es la primera vez que se demuestra que el concepto de tratamiento como prevención también funciona para el virus C, así como funciona para el HIV. Lo comentó a lo largo de su presentación, pero quisiera que pudiéramos volver a puntualizar esto. Se pide a la población que se haga al menos el test una vez en la vida, pero ¿alcanza con un test en la vida? ¿Para qué poblaciones? Si uno considera, por ejemplo, la población mayor de 60 años, probablemente, digamos, si uno hace un testeo a los 60 o 70 años, es suficiente con un testeo en la vida, porque pensamos que esa población pudo haber estado expuesta a procedimientos médicos no seguros o descartables no seguros hace 20 o 30 años. Ahora, si estamos analizando una población, por ejemplo, de hombres que tienen sexo con hombres o personas que consumen drogas de algún tipo, es necesario un testeo frecuente. En el caso de la población HIV, nosotros hacemos un testeo anual del virus C, porque en los últimos años, en ciertas poblaciones, el virus C emerge como enfermedad de transmisión sexual. Y como no da síntomas, habitualmente puede producirse una infección sin síntomas, entonces hacemos un testeo anual en la población de pacientes HIV. Ese mensaje es muy importante, ¿no? Sí. Poderlo difundir. ¿Podría un test rápido
de hepatitis C aumentar considerablemente la base de pacientes diagnosticados? Creo que sí, creo que eso es un método interesante, así como se están haciendo los testeos rápidos de HIV. Para llegar, se estima que en el mundo hay menos de un 50% de los pacientes diagnosticados y en nuestro país quizás sea mayor ese número. Entonces significa que hay muchos pacientes que todavía guardan un diagnóstico para poder ser tratados. En nuestro país, en la Argentina, ¿hay alguna estrategia de microeliminación puesta en marcha? Nosotros tenemos un programa nacional dependiente del Ministerio, ya vigente desde el año 2012, donde se ha, digamos, dado acceso a medicamentos en el sector público, primero a la población más avanzada y luego en este momento a más poblaciones. También nosotros desde distintos ámbitos de la tarea médica, obras sociales o sector público, sector privado, estamos tratando de lograr acceso a poblaciones especiales, como por ejemplo todos nuestros pacientes HIV están siendo tratados para virus C en caso de estar coinfectados. Los pacientes en hemodiálisis están siendo testeados y tratados para tratar de eliminar en estas poblaciones. Entonces creo que, digamos, estamos en camino del proceso de por lo menos de microeliminación en distintas poblaciones, tratando de llegar a los objetivos de la OMS que señalaba al principio de la charla. Qué bien, doctora. Bueno, muchas gracias por haber participado de esta jornada especial de Stambulian Talks sobre hepatitis. Muchas gracias. Buenos días.